Hermanos, muy buenos días. Se les saluda en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Salmo 84, en los versículos 8, 8, 9 y 10, nos recuerda el anhelo ardiente del rey David por querer estar en la casa de Dios, adorar, estar en comunión con los hermanos. Seguramente nosotros deseamos compartir con amigos, regresar al trabajo, pero creo que hay un anhelo ardiente en nuestros corazones de querer regresar y poder estar en comunión. Él dice en el Salmo 84, Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hay una enorme ventaja, hermanos, que tenemos el día de hoy. Nosotros no tenemos que estar en un lugar eh, de 4 paredes recién para adorar a Dios. Nosotros alabamos a Dios, damos gracias a Dios por este enorme privilegio que tenemos de poder adorar y mantener esta comunión, aún por medio de esta plataforma virtual. En Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, gracias a Dios que ahora podemos mantener esta comunión, acercarnos a nuestro Dios en libertad, en oración, sin ningún impedimento, sin estar encerrado en un lugar de 4 paredes recién para tener comunión. Podemos crear esta comunión y mantener esta comunión aún por medio de esta plataforma virtual. Y gracias a Dios por ello. Así que, hermanos, les invito a que conmigo puedan unirse y levantar una oración a nuestro Dios, quien eh, plenamente va a estar dispuesto a escucharnos. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Dios de toda gloria, Dios de toda gracia, gracias te damos por abrir las puertas del cielo de par en par para estar atento a escuchar nuestras oraciones, las oraciones de tu pueblo, las cuales levantamos, Señor, en el día de hoy. Oh Padre, yo te ruego que tú nos bendigas y nos bendigas con toda bendición espiritual para llenar nuestros corazones de más de tu amor, para acrecentar, Señor, nuestra fe al escuchar tu palabra, al entrar en este momento de adoración por medio de la oración, por medio de los cánticos, por medio de meditar en tu palabra. Padre, sigue bendiciendo, sigue moviéndote en medio de nosotros. Oh Dios de toda gloria, nos has puesto acá para alumbrar en este mundo. Ayúdanos, pues, a que nosotros seamos fortalecidos en nuestra fe, seamos por tu poder sobrenatural, seamos confortados para vivir para tu gloria. Oh Padre, yo te ruego que en esta mañana tú nos sigas bendiciendo, sigas animando, Señor, nuestro espíritu, fortaleciendo, Señor, nuestras almas, animando, Señor, nuestros corazones, para que de esta manera nosotros vivamos a la altura de nuestro llamado. Líbranos, Señor, de toda maldad, líbranos del maligno, eh, quita, Señor, de nosotros los pecados que están ocultos y aquellos, Señor, que nuestros ojos no pueden ver. Muéstranos para apartarnos de ello. Sigue moviendo a tu pueblo, Señor, a tener una visión más clara de ti, para saber qué hacer. Entendiendo, Señor, que no es el lugar, no es estar encerrados en un lugar para recién entender o sentir que estamos adorando. Podemos hacerlo aún desde nuestras casas, aún con nuestras familias, aún cuando no estamos en un contacto, Señor, más personal. Pero te damos de gracias porque aún por medio de esta plataforma nosotros podemos interactuar juntos, orar juntos, escuchar tu palabra juntos y mantener esta maravillosa comunión que tú has creado. Oh Padre, yo te ruego que nos guíes ahora en este tiempo de adoración, para que de esta manera nosotros elevemos olor fragante a tu trono de gracia.
porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a entonar el himno que dice: en Jesucristo, el Rey de paz. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulce solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y de la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestra lucha, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y de la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro bien. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro bien. Buenos días, chicos. Nos da mucho gusto verlos. Esta mañana voy a compartir con ustedes una historia acerca de Jesús,
Esta historia está en la Biblia, en Marcos el capítulo 10, del versículo 13 al 16. Jesús había estado viajando alrededor de Israel, enseñando a la gente acerca de Dios su Padre. Jesús viajaba con sus discípulos. Ellos eran sus seguidores más cercanos. Un día, ellos cruzaron el río Jordán y llegaron a la región de Judea. Mucha gente se acercaba para oír sus enseñanzas. Papás, mamás con sus hijos, los abuelitos. De pronto, mientras Jesús estaba enseñando, unos padres dejaron a sus hijos para que se acercaran a Jesús. Y mientras los niños corrían tan contentos hacia él, sus discípulos llamaron la atención a sus padres. No, detengan a esos niños. Quizás los discípulos pensaban que Jesús estaba muy ocupado como para atender a los niños. Pero ¿saben qué pasó? Jesús, al ver que lo que hacían sus discípulos, se enojó con ellos y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Este versículo tiene un hermoso significado. Dios quiere que los niños se acerquen a Jesús y puedan conocerlo como su Salvador, como el Salvador de sus vidas. Dios quiere que cada niño sepa que necesita pedirle perdón a Dios por todas las cosas malas que hacen y piensan, por todos sus pecados. Y que la única forma de limpiar sus pecados es confiando en Jesús y que Él ya pagó por esos pecados en la cruz. Jesús ama a los niños. Por eso, aquella vez tomó en sus brazos a los niños y los bendijo. El amor de Jesús no ha cambiado y Él nunca está ocupado para escucharte. Tienes que acercarte a Él en oración y Él te va a escuchar. Tienes que acercarte a Él y leer su palabra para que puedas conocerlo más. Si no sabes leer, debes pedirle a tus padres que te lean la Biblia. Tenemos ahora una canción que hemos preparado con gracia y esperamos que ustedes también puedan aprenderla. Es una canción que está en lenguaje con señas y habla del amor de Cristo por nosotros. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Nos vemos, chicos. Hasta pronto. Hermanos, buenos días. Tenemos la lectura bíblica, Colosenses 3, del 1 al 11.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es la palabra de Dios. Bien, vamos a cantar ahora un himno más para adorar juntos a nuestro Señor. Vamos a cantar este himno que dice: sé tú mi visión. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón, noche y día pienso yo en ti. Y tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú de mi ser. Quiero a tu lado mi senda correr, como tu hijo, tenme, Señor, siempre morando en un mismo amor. Sé mi escudo, mi espada en la luz, mi única gloria, mi dicha sin ti. De
Riquezas vanas, no anhelo, Señor, y el manual de la adulación. Tú eres mi herencia, tú mi porción. Rey de los cielos, tesoro mejor. Tú eres mi herencia, tú mi porción. Rey de los cielos, tesoro mejor. Rey de los cielos, tesoro mejor. Gracias, Daniel. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro culto en línea. Bienvenidos también a todos aquellos que no son miembros de nuestra iglesia, pero que están siguiendo este culto a través de las redes sociales. Es un gran gozo y un privilegio adorar juntos a Dios. Hoy estamos ya en el día número 35 de esta cuarentena y no sabemos hasta cuándo seguiremos en esta situación. Es cierto que el presidente ha dicho que hasta el 26 de abril, sin embargo, lo más probable es que esto se extienda un poco más y en realidad nuestras vidas, cuando otra vez podamos salir, no serán las mismas a como eran antes de que empiece esta pandemia. Eso no debe desanimarnos, no debe deprimirnos, sino más bien llevarnos a reflexionar en las cosas que no estábamos haciendo bien, a ver la prueba en la cual estamos y ver cómo podemos mejorar para la gloria de Dios en nuestras vidas individuales, nuestras vidas familiares, nuestras vidas en la iglesia también. Gracias a Dios que podemos seguir teniendo este contacto a través de la tecnología que Dios ha provisto en nuestros tiempos. Y ahora toca estudiar la palabra de Dios. Este es el momento en el cual Dios nos habla por medio de su palabra y rogamos que su Espíritu sea quien nos enseñe y aplique las verdades que vamos a aprender hoy. Así que vamos a orar y vamos a encomendarnos al Señor. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo para juntos adorarte, cada uno en nuestros hogares, pero unidos por tu Espíritu, unidos en un mismo sentir también. Queremos darte la gloria, queremos escuchar tu voz y obedecer lo que tú tienes para nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana. Gracias, Señor, gracias porque eres bueno y porque eres soberano. Aún en esta situación que genera tantos problemas, no solamente de salud, sino también económicos, emocionales, familiares, espirituales. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos anime para obedecer tu palabra, para mostrar amor hacia ti, para perseverar en nuestra fe, para perseverar en el amor a nuestros hermanos también. Gracias, Señor. Guíanos ahora. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hace más o menos 25 años, cuando yo estaba en el grupo de jóvenes en la iglesia, escuché un mensaje impactante de la palabra de Dios. El pastor llamó a este mensaje un mensaje de consagración a Dios, un mensaje para rededicar la vida al Señor. Y al final del mensaje varios estaban llorando. Yo mismo sentía que debía pasar al frente para consagrar mi vida al Señor.
porque sabía que no lo había estado agradando, no había estado glorificando su nombre, sirviendo como Él ordena a sus hijos que les sirvan. Bueno, no podría decir ahora que ese sermón fue el momento en que me redediqué al Señor o en el que cambió mi vida. Pero ese mensaje sí me hizo pensar en este asunto de la consagración a Dios. ¿Cómo puede uno vivir una vida consagrada al Señor? Y lo que me di cuenta es que esto no es cuestión de un momento de emoción, sino una lucha diaria de toda la vida del creyente. Todos pueden identificarse conmigo si digo que hay pecados tercos, hay pecados obstinados, pecados difíciles que tratan de controlarnos, hay deseos y tentaciones que no podemos simplemente dejar y ya, porque siempre están asomando su fea cabeza, siempre están listos para abalanzarse sobre nosotros. ¿Cómo podemos vivir vidas consagradas a Cristo en este mundo, en este cuerpo, con deseos y con tentaciones, con pruebas que buscan destruirnos? Y de eso precisamente es de lo que se trata el capítulo 6 de Romanos. La doctrina de esta porción de las Escrituras es doctrina maravillosa y es doctrina profunda a la vez. Mira, permíteme resumirte lo que hemos aprendido en los primeros 10 versículos del capítulo 6. Esto es lo que hemos aprendido. El que ha creído en el Señor Jesucristo ha muerto juntamente con Él para vivir una vida nueva que agrada a Dios. Hemos muerto con Él, hemos muerto el pecado, hemos resucitado con Él para vivir vidas que glorifican a Dios. Esa es la realidad. Esos son los hechos de la vida en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, hemos nacido de nuevo para glorificar a Dios. Ahora, esta es una verdad sublime, una verdad gloriosa. Y no hay que tomarla a la ligera. Pero al ver nuestras vidas, notamos inmediatamente que el pecado no ha desaparecido de nuestro ser. Que las tentaciones no han sido erradicadas. Que no tenemos un cuerpo incorruptible, sino que es este cuerpo mortal y corruptible. También nos damos cuenta que también nos seguimos afanando y seguimos temiendo a veces. ¿Qué pasa? Es que la santificación no es automática. Requiere nuestra obediencia, requiere nuestro esfuerzo, requiere diligencia en aplicar la verdad. No basta saber la verdad. Ni siquiera basta que sea verdad. Tenemos que creerla, apropiarla y ponerla en práctica. Las buenas noticias son que en Cristo y por medio de Cristo podemos vivir agradando a Dios. Podemos resistir las tentaciones. Podemos vencer el pecado. Y por eso, en el texto de hoy, Pablo pasa del modo indicativo, en los primeros 10 versículos, al modo imperativo. Lo que estoy diciendo es que en los primeros versículos nos declara la verdad, los hechos, la realidad, pero ahora en estos versículos que leeremos, a partir del versículo 11 hasta el 14, nos ordena cómo aplicar esta verdad. Estos mandatos que vamos a leer no son para los incrédulos, porque son imposibles de cumplir para ellos. Más bien se dirigen a todos los que han confiado en Cristo, a todos los que han sido rescatados de su vana manera de vivir por la sangre preciosa de nuestro Salvador. Si tú profesas ser cristiano, si tú profesas ser hijo de Dios, entonces estos mandatos son para ti. En el poder del Espíritu Santo, en unión con Cristo y para la gloria de Dios,
puedes obedecer estos mandatos. Puedes vivir una vida consagrada al Señor Jesucristo. Leamos Romanos 6, del 11 al 14. Romanos 6, del 11 al 14. Así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La pregunta aquí es, nuevamente, ¿cómo vivir vidas consagradas a Dios? Y quiero que reflexionemos en 3 puntos que nos dan estos versículos en esta mañana. ¿Cómo vivir vidas consagradas a Dios? En primer lugar, entendiendo que en Cristo hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una vida nueva. Y este primer punto se basa en la primera frase del versículo 11. Dice, así también vosotros. Así también vosotros. Hay una comparación aquí que se da entre la muerte y resurrección de Cristo y la actitud del cristiano. Mira el versículo 10. El versículo 10 dice, así como la muerte de Cristo fue una muerte al pecado y su resurrección fue vida para Dios. El versículo 11 ahora, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios? ¿Qué tiene que ver conmigo lo que hizo Jesucristo hace 2000 años? Sí, Él murió, Él resucitó, pero ¿por qué yo ahora debo considerarme también muerto al pecado y vivo para Dios? La respuesta está en la última frase del versículo 11. Porque estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. El creyente está unido a Cristo. Su muerte es nuestra muerte. Su resurrección es nuestra resurrección. Esa ha sido una enseñanza muy clara de los primeros 10 versículos del capítulo 6. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, bajo su ira, pero Dios, en su infinita gracia, envió a su Hijo Jesucristo para sufrir nuestro castigo en la cruz. Lo envió a Jesús para satisfacer su propia ira justa en contra de nuestro pecado. Y ahora, por su gran bondad, por su gracia infinita, por su misericordia, Dios justifica gratuitamente a todo aquel que confía en su Hijo Jesucristo. No a los que confían en sus propias buenas obras para su salvación. Por medio de nuestra fe en Cristo, somos unidos a Él, somos reconciliados con Dios. Por lo tanto, como estamos en Cristo, hemos muerto y hemos resucitado juntamente con Él. Y como consecuencia, ni el pecado ni la muerte tienen poder sobre nosotros, tienen dominio sobre nosotros. Como les dije al inicio, estos son los hechos. Esta es la verdad de la vida nueva en Cristo. Pero aunque nuestra muerte y resurrección con Cristo son realidades de nuestra salvación, todavía no hemos sido librados
de la presencia del pecado. Aún seguimos viviendo en un cuerpo corruptible, en un mundo caído. Y ahí está la tensión. Por eso es que en los versículos que estamos leyendo, del 11 al 14, Pablo ordena a los cristianos a considerarse a sí mismos y a conducirse como muertos al pecado y vivos para glorificar a Dios. Este no es un ejercicio puramente mental, sino que involucra todo nuestro ser, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestras acciones. Vivimos en un mundo pecador, pero es nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, vivir para Él. La idea es esta: sobre la base de la realidad de lo que tú eres en Cristo, condúcete como tal. En otras palabras, compórtate de acuerdo a lo que eres. Aunque todavía no somos todo lo que deberíamos llegar a ser, todavía no estamos glorificados ni somos incorruptibles, pero ya somos hijos de Dios. Otra vez, ¿ves la tensión? Por estar en Cristo, eres libre del dominio del pecado para servir a Dios. Al mismo tiempo, aún hay pecado remanente en ti. Tu cuerpo todavía no ha sido glorificado, todavía eres tentado. No puedes quedarte pasivo. Son necesarios estos imperativos y es esencial que los obedezcas. John Murray, un famoso teólogo, él dijo que si tú le dices a un esclavo, deja de comportarte como un esclavo, te estás burlando de él. Pero si él es un esclavo que ha sido liberado y ahora es un hombre libre, y tú le dices, ya no te comportes como esclavo, porque ahora eres un hombre libre, entonces le estarías animando a actuar a la luz de su nueva condición. De la misma forma, decirle a una persona incrédula, a una persona que no está en Cristo, decirle que deje de pecar, es inútil. Pero decirle a un cristiano que ha sido libre de la esclavitud del pecado, decirle, deja de pecar, es animarle a vivir a la luz de su nueva condición en Cristo. Así que lo primero, para vivir una vida de consagración al Señor Jesucristo, es entender, es saber que todos los que hemos creído en Él, hemos muerto al pecado y hemos resucitado para glorificar a Dios juntamente con Cristo. En segundo lugar, para vivir una vida consagrada, no basta con entender la verdad, con saber la verdad. Eso es muy importante. Ese es el fundamento. Pero en segundo lugar, tenemos que considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Mira el versículo 11 nuevamente. Así también vosotros, consideraos, y esa es la palabra clave aquí, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra considerarse significa júzgate a ti mismo, reconócete a ti mismo como muerto al pecado, como vivo para Dios. Pablo nos urge a vernos a nosotros mismos de esa forma. Esto no es un truco mental, esto no es pensamiento positivo, es un juicio basado en la verdad. Otra vez es necesario repetirlo. Al estar en Cristo hemos muerto a la esfera del pecado. Ya no somos sus esclavos. Lo cual no quiere decir que no podamos pecar. El pecado ya no reina sobre nosotros, ya no es nuestro amo. Hemos sido librados de sus cadenas para vivir para Dios. Pero al mismo tiempo, debo considerar que todo mi ser, debo considerar, usando mi mente, mi intelecto, mi voluntad, mis emociones, todo mi ser, debo considerar que ya no soy esclavo.
Es que estoy tan habituado a mis viejas costumbres, a mis viejos hábitos. Ahora, también debo decirlo, porque vivimos en la época de los sentimientos, que tú no te consideras muerto al pecado y vivo para Dios porque te sientas muerto al pecado y te sientas vivo para Dios. No, no es pensamiento positivo, no es un truco mental y no es un sentimentalismo vacío. Tú te ves a ti mismo de esta forma porque así es, porque es la verdad. Pablo nos llama a reflexionar, a reconocer, a discernir que nuestra vida pasada ya se cerró. Es inconcebible volver a conducirme como era antes, como un esclavo del pecado. No puedo vivir mi vida como si mi unión con Cristo no signifique nada, como si nunca hubiese ocurrido mi nuevo nacimiento. John Stott, otro teólogo, él hace la siguiente pregunta. Él dice, ¿puede un hombre casado vivir como si fuera soltero? Bueno, algunos lo hacen. Pero ante una tentación, lo que debería pensar ese hombre, lo que debería recordar, lo que debería reconocer es que es un hombre casado. Ya no es soltero. Y debe comportarse como tal, como un hombre casado. ¿Puede alguien que ha nacido de nuevo y que ha sido transformado por Cristo vivir como esclavo del pecado? Pues hay tentaciones y a veces caemos en las tentaciones y pecamos todos los días, pero Pablo dice aquí, mira, piensa, reconoce, considera quién eres. ¿Eres un hijo de Dios que ya no está bajo el dominio del pecado? Compórtate de acuerdo a eso. Vive de acuerdo a ello. Ahora, los ejemplos que les he dado nos ayudan a entender, pero no son ejemplos perfectos, porque el imperativo aquí, considérate, no es opcional. Escucha bien lo que dice otro teólogo, Thomas Schreiner. Él dice así, los creyentes nunca obtendrán la salvación si la obediencia no caracteriza sus vidas. En otras palabras, los esclavos del pecado, los que practican el pecado, se condenarán para siempre. Dios nos da este mandato sobre la realidad de nuestra nueva posición, de lo que somos en Cristo, de nuestra nueva identidad, y debemos obedecer porque Cristo nos ha dado vida y nos ha dado libertad para obedecer y para glorificar a Dios. Y no podemos pisotear ese regalo precioso. Nos ha dado el mandato, pero también nos ha dado la capacidad para obedecer. Es maravilloso. En Cristo podemos y debemos tener una vida de victoria sobre el pecado y de servicio genuino a nuestro Dios. Entonces, ¿cómo hago para vivir una vida consagrada? Número 1, entender la verdad, entender mi nueva condición. En segundo lugar, considerarlo, apropiarme de esa verdad, creerla realmente. En tercer lugar, no permitiendo que el pecado me domine. No permitiendo que el pecado me domine. Cuando me apropio de la realidad de mi muerte y mi resurrección con Cristo, Pablo explica por medio de 3 frases lo que eso debe significar en nuestra vida diaria. Mira las 2 primeras frases, que son prohibiciones. Esas 2 prohibiciones se pueden resumir en la siguiente frase: no permitas que el pecado te domine. Mira las 2 frases. Primera frase, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Segunda frase, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. En resumen, esto significa no permitas que el pecado te domine, te controle, reine sobre ti.
La primera prohibición solo tiene sentido si es que tienes la capacidad de cumplirlo. Si tú no puedes cumplirlo, si no pudiéramos cumplirlo, es como si le dijéramos a una persona ahogada que nade hasta la orilla. No puede hacerlo, es imposible, está muerta, está ahogada. Observa la promesa al final, en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Otra vez, eso está en modo indicativo, es una promesa, es una verdad. Eso es así porque hemos sido librados del poder del pecado. Y sobre ese fundamento, sabiendo que el pecado no se enseñoreará del creyente verdadero, es que Pablo nos ordena que en la vida práctica nunca dejemos que el pecado tome el control. El pecado aquí se personifica, se le muestra como un poder que amenaza constantemente al creyente. Fíjate bien, dice ahí que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. En vuestro cuerpo mortal. Esa frase es importante. ¿Qué significa el cuerpo mortal? Yo creo que Pablo no está hablando aquí solo de la parte física. Está hablando de todo nuestro ser. El cuerpo es el agente por medio del cual nosotros ejecutamos las acciones que hacemos, ¿no? Con nuestras manos, con nuestra boca, con nuestros ojos, con nuestros pies, con nuestras fuerzas. Pero no somos solo un cuerpo, sino que tenemos también mente, tenemos voluntad, tenemos emociones, tenemos corazón. Entonces, todo nuestro ser era el campo donde reinaba el pecado. Y aunque ya hemos nacido de nuevo, todavía participamos en la debilidad de este mundo, en la fragilidad de este cuerpo mortal. Todavía no hemos sido redimidos por completo. Nuestro cuerpo no ha sido aún glorificado. Ya no somos esclavos del pecado, pero tenemos cuerpos mortales, en los que todavía hay concupiscencia. Es decir, en el que todavía hay deseos, apetitos y afectos pecaminosos. El pecado en nosotros todavía grita sus órdenes. Las tentaciones son reales. Pero ahora en Cristo tenemos la capacidad de resistir esas órdenes, de resistir esas tentaciones. Por eso es que Pablo dice que no reine el pecado en tu cuerpo mortal, que no domine sobre tu vida, de tal forma que te rindas a sus deseos pecaminosos. Mira el versículo 12 nuevamente, al final. Que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No hagas aquello que no glorifica a Dios. No muestres egoísmo. No busques tu propio beneficio. No te deleites en los placeres del mundo. Pablo aquí está haciendo un llamado a los cristianos a no dejarse controlar por el pecado, a luchar contra esos deseos pecaminosos. El pecado sigue buscando con avidez que tú lo obedezcas, que tú te rindas delante de él. Pablo nos exhorta, por otro lado, que eso no ocurra, que no reine más el pecado sobre ustedes. Es la lucha. Aunque ya hemos muerto al pecado, eso no significa que no tengamos ningún deseo por el pecado. Sí tenemos, es la verdad, sí tenemos todavía. Y hay que resistirlos. Y si puedes resistir, has muerto con Cristo. Y tienes el poder de su resurrección para resistir el pecado y para vivir glorificando a Dios. Y mira luego, dice también en el versículo 13, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Si nosotros estamos diciendo que el cuerpo mortal se refiere a todo nuestro ser, entonces cuando en el versículo 13 habla de miembros, no se refiere solamente a nuestros miembros físicos,
sino a todas nuestras capacidades humanas, a todas nuestras habilidades humanas. No entregues tus habilidades y capacidades al servicio del pecado. Como instrumentos, la palabra original, en el original, es armas. La idea es que tus capacidades no se conviertan en armas. Armas que hacen iniquidad. Armas que hacen injusticia. Armas que destruyen a otros. Armas que ofenden a Dios. Eso no. En Cristo tienes la capacidad de decirle no al pecado. Pero esta es una lucha y dura toda la vida. Solo cuando seamos glorificados será erradicada por completo la presencia del pecado y nuestro cuerpo será glorioso, semejante al cuerpo de Cristo. Y por eso es que ansiamos que Cristo venga por segunda vez. Por eso es que anhelamos la resurrección de nuestros cuerpos y nuestra glorificación. Esto es algo que se ha perdido en la iglesia contemporánea. Los llamados cristianos anhelan más otras cosas, las cosas terrenales, las cosas mundanas. Y no hay una lucha con el pecado. Más bien se sienten cómodos en el pecado. Pero qué glorioso será cuando este cuerpo mortal sea absorbido por la inmortalidad. Mientras tanto, Dios nos ha dado en su gracia la capacidad de resistir y de vivir como sus hijos, brillando en medio de una generación maligna y perversa. Así que, para vivir una vida consagrada a Dios, primero uno, entiende la verdad. Segundo, aprópiate de esa verdad. En tercer lugar, no permitas que el pecado te domine. Lucha, resiste, puedes hacerlo en Cristo. Y finalmente, en cuarto lugar, presenta todo tu ser a Dios para servirle. Mira la segunda frase del versículo 13. Si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, en vez de presentarme al pecado para servir al pecado, el creyente debe presentarse a Dios para servirle a Él. Notas ahí que dice, presentaos vosotros mismos a Dios. Otra vez se refiere a todo nuestro ser. Así como no debemos permitir que el pecado reine en nosotros constantemente, en todo nuestro ser, también debemos presentarnos a Dios para servirle a Él constantemente con todo nuestro ser. No se puede ser neutral. O sirves al pecado o sirves a Dios. Y puedes servir a Dios y puedes vivir para Él porque has resucitado con Cristo. Mira ahí, nos presentamos a Dios como vivos de entre los muertos. Nos acercamos a Él en una nueva condición, unidos a Cristo, vivos para Dios. Nos consagramos a Dios para servirle cada día. Y asimismo, nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros miembros, que antes fueron usados para el mal, ahora deben ser presentados a Dios como armas para hacer justicia, para servir a Dios, para amar al prójimo. Si estamos en Cristo, podemos obedecer estos mandatos. Puedes presentarte a Dios como vivo. Puedes presentar tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y Pablo nos da la promesa para animarnos. Sí lo puedes hacer, porque el pecado, versículo 14, no se enseñoreará de vosotros. Algunos han entendido aquí el versículo 14 como una promesa futura. En otras palabras, algunos creen que lo que Pablo está diciendo es, resiste al pecado ahora. Si lo haces ahora, entonces, cuando Cristo venga, en su segunda venida,
el pecado ya no tendrá más poder sobre ti, ya no se enseñoreará de ti. Otros lo han visto como una promesa condicional. En otras palabras, si tú te presentas y te consagras a Dios, y tú obedeces a Dios, y tú resistes el pecado, entonces el pecado no se enseñoreará de ti. Pero no creo que es una promesa futura, ni una promesa condicional. Porque el texto es claro. Esta es una promesa incondicional de la gracia de Dios para todos los creyentes verdaderos. Ahora, el pecado no se enseñoreará de ti si estás en Cristo. El pecado, si tú has muerto con Cristo y has resucitado con Él, no es más tu amo. Has muerto a Él. Y ahora puedes y debes vivir para Dios. A ver si lo puedo decir de la forma más seria, pero también de la forma más animadora posible. Como creyentes en Cristo, tenemos la responsabilidad tremenda de obedecer a Dios, de agradar a Dios y de resistir al pecado. Fallamos muchas veces, pero Cristo nos dice que ya no tenemos por qué pecar, porque hemos muerto al pecado con Él y el dominio del pecado sobre nuestras vidas ha sido roto. Ahora somos nuevas criaturas que podemos vivir vidas santas, que podemos ser instrumentos en las manos de Dios para glorificarle. Pero no solamente podemos, no solamente tenemos la capacidad de agradar a Dios en Cristo, sino también tenemos la promesa de que el creyente verdadero vivirá para Dios. El creyente verdadero perseverará en su fe. El pecado no se enseñoreará más de él. Y esa promesa preciosa del versículo 14 se fundamenta en otro hecho real que también está ahí en ese mismo versículo, otra verdad para el creyente. El pecado no nos dominará porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que significa esa frase? La próxima semana lo vamos a explicar en mayor detalle. Es una frase que ha causado mucho debate teológico en la historia del cristianismo, pero baste decir lo siguiente. Lo importante aquí es que la ley, en este versículo, se refiere a la ley de Moisés. La ley de Moisés como la esfera bajo la cual vivía antes el pueblo de Israel, en la antigua dispensación. También hay que decir que varios del Antiguo Testamento, bajo la ley, fueron libres de esa esfera de la ley y fueron trasladados a la esfera de la gracia de Dios por su fe en Él. De igual forma, en la época de Pablo, aunque Cristo ya había venido, muchos seguían viviendo bajo el dominio de la antigua era. Pero como dice el pastor Thomas Schreiner, Pablo aquí está hablando en términos generales de dos eras, dos dispensaciones en el plan histórico redentor de Dios. ¿A quiénes está hablando Pablo en esta carta? ¿A judíos o a gentiles? Bueno, a la iglesia en Roma, compuesta de judíos y gentiles. Es cierto que el pueblo de Israel es el que estuvo bajo la ley, pero aquí Pablo parece implícitamente decir que los gentiles también necesitan ser libres de la esfera de la ley. Es que todos los seres humanos, delante de Dios, al ser juzgados por la ley de Dios, son condenados y son totalmente incapaces de salvarse a sí mismos por medio de la obediencia a la ley. Mira algunos textos rápidamente. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. De la ley de Moisés. Nos damos cuenta que somos pecadores. Mira, capítulo 4, versículo 15, pues la ley produce ira.
ira, nos condena. Capítulo 5, 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Lo que se infiere es que donde sí hay ley, sí se inculpa de pecado. Mira, en el 5:20, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, ¿qué significa estar bajo la ley? Significa estar confinado a un dominio donde reina el pecado, donde estábamos condenados, donde nos espera la muerte eterna. En Cristo hemos sido transferidos del ámbito de la condenación de la ley al ámbito de la gracia de Dios, donde hay libertad del pecado, donde podemos agradar a Dios, donde nuestro destino es la vida eterna. La gracia vino al mundo por medio de la persona de Jesucristo. Es por gracia que Él se entregó a la muerte, que Él logró nuestra redención. Al creer en Cristo, nuevamente, por gracia, somos unidos a Él y somos trasladados al reino de la gracia. No para vivir sin ley, sino para servir y obedecer a Dios con su ley escrita en nuestros corazones, por su gracia. La ley nos condena, pero la gracia de Dios nos da el poder para conquistar el pecado. Así que estas son realidades tremendas, realidades maravillosas. Y sobre esas realidades, que ya hemos muerto con Cristo, que ya hemos resucitado con Él, que ya no estamos bajo la condenación de la ley, sino ahora estamos bajo la gracia de Dios, es que Pablo puede decir que no reine el pecado, que no te domine. Vive para Dios, glorifícalo. Puedes hacerlo si estás en Cristo. El pecado no se enseñoreará más de ti si estás en Cristo Jesús. Tú puedes dominarlo a Él. Tú puedes resistir la tentación. Tú puedes soportar las pruebas, las circunstancias, viviendo para la gloria de Dios, porque estás en Cristo. Ahora, si no estás en Él, si aún no has sido trasladado del reino de la muerte y del pecado al reino de la gracia y la vida eterna, cree en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, dobla tus rodillas y entrégate a Él. Muchos están hablando de Dios en estos días, pero lo único que nos puede dar la reconciliación con Dios, lo único que nos puede llevar a la presencia de Dios para disfrutar de Él, para tener perdón y vida eterna, es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Si no crees en Cristo, no importa todo lo que tú hables de Dios. No importa que tú digas que crees en Dios. Sigues esclavo de tus pecados. Sigues viviendo para el mal. Sigues ofendiendo a Dios. Solo Cristo, solo por su gracia, puede ser rescatado de la esclavitud del pecado y comenzar a vivir para Él. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque eres tan bueno siempre. Gracias, Padre, por este texto. Señor, pedimos que todos aquellos que están viendo, escuchando este mensaje, pero que todavía no tienen a Cristo en sus vidas, todavía son esclavos del pecado, todavía no han sido salvos. Te pido, Señor, que tu Espíritu use tu palabra, produzca fe en sus corazones y que se entreguen a ti. Y te pido también por aquellos que somos hijos de Dios, que, Señor, tú nos fortalezcas cada día, Señor, para resistir al pecado. Necesitamos tu gracia cada día para vivir para tu gloria. Señor,
como cada día nos presentamos delante de ti, para que nos uses, para que, Señor, vivamos vidas consagradas a ti. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, escribe a mí personalmente a través de las redes sociales, de la cuenta en Facebook o a la cuenta de la misma iglesia con tus preguntas acerca de la vida eterna, acerca del texto que he predicado hoy. No te quedes con esa duda. Más bien comunícate con nosotros. Gracias. Buenos días, hermanos. Seguimos en una actitud de oración. Padre nuestro, te exaltamos y adoramos. Tu nombre es por siempre y para siempre. Eres digno de toda alabanza. Eres justo y también eres misericordioso. Te agradecemos por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, por la salvación que nos ha sido dada sin merecerla, sino que ha sido una obra completamente tuya. Gracias por la esperanza que nos das a través de la salvación, por tu gracia y bondad. Gracias porque estábamos muertos en pecados, como acabamos de escuchar, pero tú nos trajiste a vida a través de Cristo Jesús. Gracias porque nos escuchas y porque siempre respondes a nuestras oraciones conforme a tu voluntad. Porque has permitido que podamos tener un tiempo de oración y aprendizaje de tu palabra por este medio tecnológico. Te rogamos porque podamos ver la gravedad de nuestro pecado, como tú la ves, que podamos examinar nuestros caminos y corazones y arrepentirnos sinceramente, que tengamos anhelo de santidad, que demos la espalda y rechacemos nuestros pecados y nuestro principal pecado, que es hacer las cosas a nuestra manera, y que podamos hacer todo a tu manera, que podamos rendirnos en obediencia a tu palabra y vivir de victoria en victoria sobre el pecado en nuestras vidas a través de Cristo. Te rogamos por cada uno de los miembros de tu iglesia en este tiempo, para que podamos confiar en ti en medio de las dudas, de los temores, por lo que vendrá. Que en este tiempo de prueba puedas ayudarnos a buscarte y soportar las tentaciones y pruebas en ti, y no en nuestras fuerzas. Te ruego por las personas que están solas, los enfermos, los que han perdido algún familiar, los que viven ansiosos por la situación que estamos viviendo. Te pido también por los que han perdido su trabajo o no pueden trabajar por esta cuarentena, por la salud de las personas mayores, por los jóvenes y niños que están viviendo todo un cambio en la forma en la que estudian. Te pido por que nuestras autoridades también tengan sabiduría en las decisiones que toman y sobre todo por su salvación. Te ruego porque todos podamos descansar en tu soberana voluntad, recordando que tus planes son perfectos y a los que te aman todo ayuda bien. También te ruego porque tú cuides al pastor Daniel y su familia, por todos los misioneros que en estos momentos están pasando pruebas y que por el contrario, a pesar de este tiempo de dificultades que está pasando el mundo, que esta situación lleve a todos a entender que no tenemos un real control sobre todo, sino que tú eres el único y verdadero Rey sobre todas las cosas. Que este tiempo lleve al arrepentimiento de muchas personas y sobre todo de tu iglesia. Que prediquemos tu palabra con valentía y que tengamos un corazón dispuesto a ayudar a las personas en dificultades. Y confiemos también en tu palabra para la gloria de tu nombre. Te ruego, Señor, porque la palabra escuchada hoy sea nuestro deleite y en ella podamos estar meditando día y noche, y que tu palabra obre con poder en nuestras vidas, que podamos ser firmes y constantes por medio de Cristo Jesús, que podamos vivir para la gloria y honra de tu nombre y no para nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Gracias, Enrique. Gracias también a todos los que han participado en este culto. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Nuestro propósito no es hacer un culto divertido, sino un culto edificante. Esto no significa aburrido, pero sí serio, enfocado en nuestro Señor Jesucristo, centrado en la enseñanza de su palabra y todo hecho para la gloria de Él. Como dije hace un momento, estamos para servir. Los miembros de nuestra iglesia, les animo en estos tiempos difíciles a perseverar en su fe. A otros también que pueden estar escuchando este mensaje y que tal vez no tienen una iglesia local, les animamos también a ponerse en contacto con nosotros. Hay clases que estamos haciendo durante la semana del libro de Filipenses, un libro que se centra en nuestra vida en Cristo, en el gozo de vivir para Cristo, qué apropiado para estos tiempos en los que estamos viviendo. Si tienes cualquier necesidad, comunícate, no dudes en hacerlo. Estamos para servir. Muchas gracias, que Dios les bendiga.